Emmett Till tenía solo 14 años en 1955 cuando una mujer blanca le acusó de silbarle en una tienda en Mississippi. Este supuesto acto le costaría la vida al joven negro apenas unos días después, cuando el marido de la mujer y su medio hermano le golpearon tan brutalmente que quedó irreconocible antes de dispararle en la cabeza. Los hombres responsables del crimen tenían múltiples testigos y muchísimas pruebas en su contra, pero en una decisión nada sorprendente y muy común en aquella época, un jurado compuesto exclusivamente por blancos les absolvió de todos los cargos. Aunque la vida de Emmett Till terminó demasiado pronto y de forma brutal, su historia apenas comenzaba. Pronto todo el país conocería su nombre y vería los grotescos restos del cuerpo del niño publicados en las portadas de los periódicos. Estas imágenes, por espantosas que fueran, hicieron que miles de personas se dedicaran al naciente movimiento de derechos civiles y se embarcaran en una misión para cambiar el futuro de Estados Unidos para siempre. Bienvenidos al canal, yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Para comprender mejor el impacto del caso de Emmett Till, es esencial situarnos en el contexto histórico de mediados del siglo XX en los Estados Unidos. En la década de 1950, el país estaba profundamente dividido por razones raciales y sociales, con consecuencias que resonarían durante décadas. El sur de los Estados Unidos estaba sometido a las infames leyes de segregación racial, conocidas como las leyes Jim Crow. Estas leyes, que existieron desde la era posterior a la Guerra Civil estadounidense hasta 1968, tenían como objetivo marginar y oprimir a la población afroamericana en múltiples aspectos de la vida cotidiana. Estas leyes prohibieron a los afroamericanos vivir en vecindarios blancos, imponían la separación racial en escuelas, transporte, restaurantes, así como fuentes de agua, baños, ascensores, ventanillas de cajeros y muchos más espacios públicos separados. Les negaban el derecho a votar, acceder a empleos dignos, obtener una educación de calidad y otras oportunidades básicas. Aquellos que intentaban desafiar estas leyes se enfrentaban a un panorama de represión que incluía arrestos, multas, penas de cárcel, violencia e incluso la muerte. La era de Jim Crow también fue testigo del auge del Ku Klux Klan, una organización violenta que aterrorizaba a las comunidades negras. Sus miembros se infiltraban en todos los niveles del gobierno y participaban en actividades criminales destinadas a mantener la supremacía blanca. En el sur de Estados Unidos, la discriminación racial y la violencia eran endémicas. Los afroamericanos enfrentaban una discriminación sistemática y la constante amenaza de la violencia. Sus derechos civiles estaban gravemente limitados. Gracias en gran parte a estas leyes, muchos afroamericanos se trasladaron al norte para escapar de ellas y se establecieron en ciudades donde las restricciones no eran tan estrictas y el racismo no era tan generalizado como en el sur. En este contexto de lucha y opresión emergían líderes destacados como Martin Luther King y Rosa Parks, quienes se convertirían en iconos del movimiento por los derechos civiles y contribuirían a dar forma a la conciencia nacional. Fue en este tenso contexto que Emmett Till, un joven afroamericano de 14 años de Chicago, viajó al estado de Mississippi en el verano de 1955. Su visita a Mississippi se convirtió en un símbolo trágico de las profundas tensiones raciales y la brutalidad que prevalecía en esa época.
Emmett Till fue el único hijo de Louise y Mamie Till. A los 17 años, Louise inició un romance con Mamie, una joven de 18 años. Louise, boxeador aficionado y muy popular entre las mujeres, enfrentó la desaprobación de los padres de Mamie. A pesar de la insistencia de la madre de la joven para que rompieran, la pareja se reconcilió y contrajo matrimonio el 14 de octubre de 1940. Emmett, su único hijo, nació 9 meses después. En 1942 se separaron después de que Mamie descubriera que Louise le había sido infiel. Tras un juicio de violencia doméstica y romper en varias ocasiones una orden de alejamiento, a Louise se le dio a elegir entre alistarse en el ejército o ir a la cárcel. Eligió lo primero. Sin embargo, posteriormente enfrentó un consejo de guerra en Italia por 2 acusaciones graves y un cargo de homicidio. Fue declarado culpable y a la edad de 23 años, el 2 de julio de 1945, fue ejecutado por ahorcamiento en Pisa. Un análisis posterior del juicio, realizado por John Edgar Whiteman, escritor y profesor, pondría en duda la culpabilidad de Louise Till. Por su parte, Mamie, la madre de Emmett, demostró ser una mujer excepcional en todos los aspectos, desafiando las limitaciones sociales y la discriminación que enfrentaron las mujeres afroamericanas en las décadas de 1920 y 1930. Mamie destacó tanto académica como profesionalmente. Fue una de las pocas estudiantes negras que se graduó de la escuela secundaria a la que asistía, predominantemente blanca, en los suburbios de Chicago, convirtiéndose de hecho en la 4ª estudiante negra en lograrlo. Además, destacó al convertirse en la primera estudiante negra en ser incluida en el cuadro de honor de la escuela. A pesar de criar a Emmett como madre soltera, también trabajó incansablemente para la Fuerza Aérea, desempeñando un papel crucial como custodia de archivos confidenciales. Antes de convertirse en un hombre legendario en la lucha por los derechos civiles, Emmett Louis Till era un niño común de 14 años a quien solían llamar cariñosamente Bobo, nacido el 25 de julio de 1941 en Chicago. Creció en un próspero barrio negro de clase media en el lado sur de la ciudad, y las calles por las que deambulaba cuando era niño estaban llenas de compañías de seguros, farmacias y salones de belleza, así como clubs nocturnos. Emmett sufrió polio a la edad de 5 años, pero logró recuperarse por completo, salvo una leve tartamudez que permaneció con él por el resto de su corta vida. Dado que su madre a menudo trabajaba más de 12 horas al día, Emmett asumió las responsabilidades domésticas desde una edad muy temprana. Asistió a una escuela primaria exclusivamente para negros, disfrutaba de los deportes, especialmente el béisbol, y tenía un sentido del humor contagioso. Su madre lo crió con amor y le inculcó el valor de la igualdad y la justicia. En agosto de 1955, el tío abuelo de Emmett, Moses Wright, vino desde Mississippi para visitar a la familia en Chicago. Al final de su estancia, Moses planeaba llevarse a un primo de Till de regreso a Mississippi con él para visitar a unos parientes en el sur, y cuando Emmett se enteró de estos planes, le rogó a su madre para que le dejara ir. Inicialmente, la madre de Emmett se opuso a la idea. Quería hacer un viaje por carretera a Omaha, Nebraska, y trató de convencer a su hijo de que le acompañara con la promesa de recibir lecciones de conducción en carreteras abiertas. Pero Emmett quería desesperadamente pasar tiempo con sus primos en Mississippi, y en una decisión fatídica que tendría un grave impacto en sus vidas y en el curso de la historia estadounidense, la madre de Emmett cedió y le dejó ir. Emmett no era completamente consciente de la peligrosidad de la segregación racial en el sur y de las tensiones que se vivían allí. Antes de emprender el viaje, su madre le advirtió que tuviera cuidado debido a su raza, pues sabía cómo disfrutaba Emmett gastando bromas. El 19 de agosto de 1955, el día antes de que Emmett dejara su casa en Chicago con su tío y su primo hacia Mississippi,
Mami le dio a su hijo un anillo que había pertenecido a su difunto padre, grabado con las iniciales LT. Al día siguiente llevó a su hijo a la estación de la calle 63 en Chicago. Se despidieron con un beso y Emmett abordó un tren en dirección sur hacia Mississippi. Fue la última vez que se vieron. Tres días después de llegar a Money, Mississippi, la tarde del 24 de agosto de 1955, Emmett y su primo Simeon Wright, de 12 años, se unieron a algunos muchachos locales y decidieron visitar una pequeña tienda local con la esperanza de comprar algunos dulces y refrigerios. Los adolescentes eran hijos de aparceros y habían pasado todo el día trabajando en el campo de algodón. Lamentablemente, el destino de Emmett Till cambiaría drásticamente en aquel momento. Su encuentro con Caroline Bryan cambió el curso de la historia, desencadenando una serie de eventos trágicos que resonarían en toda la nación y el mundo. Los propietarios de la tienda eran un matrimonio blanco, Roy Bryan, de 24 años, y su esposa Caroline, de 21, quienes en su mayoría servían a la población aparcera local. La pareja vivía en la planta de arriba de la tienda con sus dos hijos. Aquella calurosa tarde de agosto de 1955, Caroline estaba sola en la tienda mientras su hermana se encontraba en la parte trasera del establecimiento. A Emmett, que llevaba solo 3 días en el sur, le habían advertido que de ninguna manera debía infringir los códigos de etiqueta y honor que habían caracterizado a la sociedad de las plantaciones blancas y aún dominaban las relaciones entre negros y blancos. Los códigos eran totalmente estrictos y uno de esos códigos consistía en que las mujeres blancas eran intocables. Simeón decidió quedarse afuera y jugar a las damas en la calle, dejando a Emmett con los demás chicos en la tienda. Según algunas versiones, Emmett, al ver a la joven y atractiva Caroline, emitió un silbido de admiración, lo que la ofendió profundamente. Otras afirmaciones sugieren que, al salir de la tienda, Emmett se despidió de Caroline con un comentario que podría considerarse coqueto o algo como "Ciao, baby". Además, hay otra versión que relata que el joven habría coqueteado con Caroline al decirle: "No me temas, ya he estado con mujeres blancas anteriormente". Independientemente de la versión exacta, Caroline se sintió amenazada por la actitud de Emmett y los otros adolescentes. Supuestamente sacó una pistola y les amenazó con ella, lo que llevó a que los jóvenes abandonaran rápidamente la tienda. Tras el incidente, Emmett expresó su deseo de regresar a Chicago, pero no se lo mencionó a su tío por temor a su reacción. Era consciente del clima de tensión racial y de la peligrosidad de la situación en la que se había visto involucrado. Roy Bryan, el propietario de la tienda y marido de Caroline, que en el momento de los hechos se encontraba de viaje, regresó 3 días después y escuchó la historia de cómo Emmett supuestamente había hablado con su esposa. Enfurecido, fue a la casa del tío abuelo de Emmett, Moses Wright, con su medio hermano J.W. Milam, de 36 años, en las primeras horas de la mañana del 28 de agosto. La pareja exigió ver al niño. A pesar de las súplicas de Moses, entraron en la habitación que Emmett compartía con su primo Simeón y secuestraron a Emmett a punta de pistola. Le hicieron subir a la parte trasera de una camioneta, lo llevaron hasta un establo situado en las afueras y allí le propinaron una brutal paliza. Después le arrastraron a la orilla del río Tallahatchie, le obligaron a quitarse la ropa, le dispararon en la cabeza, lo ataron con alambre de púas a un gran ventilador desmontador de algodón y empujaron su cuerpo al agua.
Evidentemente tenían la esperanza que con ello el cadáver desaparecería en el río para siempre. Moses Wright esperó despierto para ver qué le había sucedido a Emmett y cuando no regresó a casa salió a buscarlo. Finalmente denunció la desaparición de su sobrino a las autoridades locales. Cuando la policía comenzó a investigar la desaparición del adolescente, Roy y JW reconocieron haberle sacado de casa de su tío, pero aseguraron haberle dejado en la puerta de la tienda de Brian esa misma noche, y ambos fueron arrestados por secuestro. El 31 de agosto de 1955, el cuerpo descompuesto de Emmett fue descubierto por un hombre que se encontraba pescando en el río Tallahatchie. El rostro de Emmett estaba tan desfigurado que resultaba irreconocible. Su primo Simeón pudo identificarlo gracias al anillo en su dedo grabado con las iniciales de su padre, LT. Según la autopsia, la víctima no llevaba ropa, la habían castrado, le faltaba un ojo y una oreja. Además presentaba un agujero de bala que atravesaba su cabeza. Había sido golpeado brutalmente. El hinchazón de la cara se debía a la brutal paliza, pero también al tiempo que había permanecido en el agua. Los asesinatos racistas no eran algo ajeno en los estados sureños. Tan solo una semana antes de la llegada de Emmett Till se había producido el asesinato de Lamar Smith en Brookhaven, una población también situada en Mississippi, cuyos ejecutores fueron absueltos. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Emmett Till conmocionaron al país. El cuerpo de Emmett fue enviado a Chicago. Mami ordenó a los encargados de la funeraria que no cubrieran el desfigurado cuerpo de su hijo, diciendo: «Déjenlo así, que el mundo vea lo que yo he visto». Tampoco, dijo, se debía cerrar el ataúd. «Abridlo, que la gente vea lo que le hicieron a mi hijo». El funeral se realizó con el ataúd abierto, con el cuerpo de Emmett en exhibición durante 5 días. Más de 100.000 personas acudieron a la iglesia de Dios del Templo Roberts para ver la evidencia de este brutal crimen de odio. Mami también permitió que fotografiaran a su hijo en el ataúd y la mayoría de los principales periódicos blancos no publicaron la foto, pero muchas publicaciones negras, la primera de las cuales fue la revista Jet, lo hicieron, una medida que, según los historiadores, inició el movimiento moderno organizado por los derechos civiles. La fotografía de Jet realmente capturó la gravedad de las heridas de Emmett. Para cuando comenzó el juicio por el asesinato de Emmett Till en 1955, su asesinato se había convertido en una fuente de indignación en todo el país. El juicio de Roy Bryan y J.W. Milan por el asesinato de Emmett Till comenzó el 19 de septiembre de 1955 en el condado de Tallahatchie, Mississippi. Debido a que a las personas negras se les prohibió servir como jurado, Bryant y Milan fueron juzgados ante un jurado compuesto exclusivamente por hombres y blancos.
La defensa se basó en negar su culpabilidad y en apelar a la segregación racial. En un acto de extraordinaria valentía, Moses Wright, el tío abuelo de Emmett, subió al estrado e identificó a Brian y Mylan como los secuestradores y asesinos de su sobrino. En ese momento era casi inaudito que los negros acusaran abiertamente a los blancos en los tribunales. Al hacerlo, Moses puso su propia vida en grave peligro. A pesar de la abrumadora evidencia de la culpabilidad de los acusados y las amplias peticiones de justicia desde fuera de Mississippi, el 23 de septiembre el jurado absolvió a Brian y Mylan de todos los cargos. Sus deliberaciones duraron apenas 67 minutos. La noticia del asesinato de Emmett Till y el posterior juicio y absolución de los acusados generaron una reacción inmediata en los Estados Unidos. La historia de este trágico evento se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la injusticia racial. Muchos afroamericanos se sintieron profundamente conmovidos y enojados por el asesinato de un joven inocente. Se organizaron protestas y mítines en todo el país para exigir justicia. 100 días después del asesinato de Emmett, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús de la ciudad de Alabama, lo que provocó el boicot a los autobuses de Montgomery, que duró un año. Martin Luther King Jr. expresó su indignación y condenó el asesinato de Emmett Till. Su historia se convirtió en un catalizador para un movimiento más amplio por la igualdad racial. 9 años después, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía muchas formas de discriminación y segregación racial. En 1965 se aprobó la Ley de Derecho al Voto, que prohibía las prácticas electorales discriminatorias. En marzo de 2022, el presidente Joe Biden promulgó la ley contra los linchamientos Emmett Till. La nueva ley permite procesar como delito este tipo de agresión cuando existe una conspiración para ejecutarlo y conduce a lesiones corporales graves e incluso la muerte. La normativa establece una pena máxima de 30 años de cárcel y multas. Además, el 25 de julio de este mismo año, Joe Biden firmó una proclamación para erigir 3 monumentos nacionales en honor a Emmett Till. Biden firmó la proclamación el día en el que Emmett habría cumplido 82 años y lo hizo en una sala de la Casa Blanca rodeado de importantes miembros de la comunidad afroamericana, incluidos legisladores, líderes de los derechos civiles y hasta miembros de la familia de Emmett Till. Aunque nunca dejó de sentir el dolor por la muerte de su hijo, Mamie Till también reconoció que lo que le sucedió a Emmett ayudó a abrir los ojos de los estadounidenses al odio racial que azotaba al país, y al hacerlo ayudó a encender un movimiento de protesta masivo por la igualdad racial y la justicia. La valentía de Mamie Till Mobley al exhibir el cuerpo de su hijo en un funeral de ataúd abierto, permitiendo al mundo ver la brutalidad de la segregación racial, marcó un punto de inflexión. Su decisión de buscar justicia y hacer que el mundo conociera la verdad fue un acto poderoso. Durante las siguientes décadas, Mamie Till continuó alzando la voz en memoria de su hijo, participó en reuniones públicas, ofreció discursos y habló sobre su experiencia lidiando con el racismo institucional. Las cosas no iban a cambiar si las víctimas como Mamie no hablaban ni pedían justicia. El tiempo dio la razón a aquella madre coraje.
Mamie se casó con Jean Mowbray el 24 de junio de 1957. Se convirtió en profesora, cambió su apellido por el de Till Mowbray y continuó su vida como activista trabajando para educar a la gente sobre lo que le ocurrió a su hijo. El 6 de enero de 2003, Mamie murió de insuficiencia cardíaca a la edad de 81 años. En enero de 1956, Roy Bryan, el marido de la acusadora de Emmett Till, Caroline, y su medio hermano J.W. Milam admitieron haber cometido el asesinato de Till. Protegidos por las leyes de doble incriminación, contaron toda la historia de cómo secuestraron y mataron al joven en la revista Look, supuestamente por $4.000. J.W. Milam y Roy Bryan murieron con la sangre de Emmett Till en sus manos, afirmó más tarde Simeon Wright, primo de Till y testigo ocular de su secuestro. Y parece que todos los demás involucrados van a hacer lo mismo. Tuvieron la oportunidad de confesar, morirán con la sangre de Emmett Till en sus manos. J.W. Milam murió el 31 de diciembre de 1980 a los 61 años de edad. Roy Bryan murió el 1 de septiembre de 1994 a la edad de 63 años. Caroline Bryan fue una figura controvertida en este caso, ya que sus acciones y testimonio desempeñaron un papel importante en la persecución y posterior absolución de los acusados. Años después, en 2017, Caroline rompió su largo silencio y le confesó al autor Timothy Tyson que había exagerado las acciones de Emmett Till en su testimonio original y expresó remordimiento por su papel en el trágico incidente. Supuestamente, Caroline había dicho: "Nada de lo que hizo ese chico podría jamás justificar lo que le pasó". La publicación del libro de Tyson sobre el caso, titulado La sangre de Emmett Till, llevó al Departamento de Justicia a reabrir una investigación en la que citó los materiales de investigación del Dr. Tyson. Las autoridades federales dijeron que la señora Bryan negó haber cambiado su historia y cuestionaron las afirmaciones del Dr. Tyson, diciendo que una grabación de una entrevista que había realizado con ella no contenía ningún tipo de retractación. Cerraron el caso en 2021 sin presentar cargos. En junio de 2022 se encontró una orden de arresto contra la señora Roy Bryan por cargos de secuestro en el fondo de un viejo archivador en el juzgado del condado de Leflore. Estaba fechado en 1955, pero nunca se utilizó. En unas memorias inéditas que aparecieron en el 2022, la señora Bryan mantuvo su primera descripción de los acontecimientos, aunque dijo que había tratado de disuadir a su marido de dañar a Emmett. La familia de Emmett Till dijo que el relato de Caroline estaba plagado de imprecisiones. Caroline se divorció de Roy Bryan en 1979 y contrajo matrimonio 2 veces más en su vida. Falleció a la edad de 88 años el 25 de abril de 2023. El coraje de Mamie Till Mowbray al enfrentar la brutalidad y buscar justicia para su hijo nos muestra el poder de la resistencia y la determinación en la lucha contra la injusticia. Su valentía inspiró a muchos otros a levantarse contra la opresión. El caso de Emmett Till es un capítulo doloroso pero fundamental en la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos. Nos deja con la responsabilidad de continuar trabajando juntos para construir un mundo más inclusivo, equitativo y justo para todas las personas.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejar un me gusta, compartirlo para que más personas puedan conocer la historia de Emmett Till y su legado, y no olvidéis dejar un comentario sobre qué os ha parecido. También os invito a suscribiros al canal para conocer juntos nuevas historias, interesantes curiosidades y misteriosos sucesos. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!